Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Ellas me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Salmo 43:3. Bien, con este texto damos inicio a nuestro estudio. La luz de Dios, esa es la palabra de Dios, la verdad de Dios es la palabra de Dios, y estas nos guían. La palabra se ilumina en nuestra vida, nos da esa luz, ese entendimiento, y nos guía a su morada eterna, al monte santo. Un joven muchacho estaba a punto de graduarse de preparatoria. Hacía muchos meses que adoraba un hermoso auto deportivo en una agencia. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese auto era todo lo que quería. Así como se acercaba el día de su graduación, el joven esperaba por ver alguna señal de que su padre hubiese comprado ese auto hermoso. Finalmente, en la mañana del día de su graduación, su padre le llamó a que fuera a su privado. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia de cubiertas de piel y con su nombre escrito con cubiertas de oro. Enojado, el muchacho le gritó a su padre diciendo: «Con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia». Y salió de la casa dando un portazo. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa y una bonita familia. Pero cuando supo que su padre, que ya era un anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón de pronto. Empezó a ver todos los documentos importantes que su papá tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había regalado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear.
Su padre cuidadosamente había subrayado un verso que decía: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos todo aquello que le pidan. Mientras leía estas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta de la agencia de autos donde había visto el muchacho ese carro deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras: totalmente pagado. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza. Es un Dios de pacto. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz, el Espíritu de Dios, que vigor al alma da, cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Cuestionando la palabra de Dios es el título de nuestro estudio. Cuestionar la palabra de Dios, ¿desde cuándo? Pues la respuesta es fácil, desde el comienzo de la humanidad. ¿Con quién? Con Adán y Eva. ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, pues ellos habían recibido una orden específica de Dios, una orden que era fácil de cumplir. Ellos solamente tenían que no acercarse a un solo árbol, podían comer de cualquier otro árbol y no acercarse ni comer de ese árbol. Y había unas consecuencias muy específicas también. El día que de él coman, ciertamente morirán. En otras palabras, en el hebreo, muriendo, morirás. Muerte física y muerte espiritual. Por eso le llama la Biblia la muerte segunda. Ellos no tenían necesidad de conocer el mal. Viene el enemigo, les lava el cerebro, los engaña, usa palabras engañosas, usa palabras de Dios y las mezcla con sus palabras, con que Dios les dijo, no van a morir, no, al contrario, serán como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces, ellos no tenían necesidad, de hecho ya conocían el bien y el mal, no tenían necesidad de conocerlo más a fondo, conocían el bien y el mal, sabían que estaba mal comer de ese fruto, por eso no habían comido hasta ese momento. Pero viene el enemigo, mezcla esa palabra de Dios con sus propias palabras, ellos empiezan a cuestionar la palabra de Dios, empiezan a dudar de si es cierta la palabra de Dios, como el otro se las presenta más atractiva, bueno para comer, agradable a la vista, codiciable para alcanzar sabiduría.
Ellos evalúan, empiezan a cuestionar a Dios y a su palabra y deciden que es el otro el que tiene la razón, la verdad. Pero no fue así, de ahí vino la caída. Cuando se cuestiona a la palabra de Dios, lo que está sucediendo, lo que hacemos es acusarlo de mentir, a fin de cuentas. Pero Dios habla acerca de Él mismo. Él se presenta en sus atributos. Uno de sus atributos es que Él es Dios de verdad, sin iniquidad. Él es verdadero. Él proclama siempre lo que es la verdad absoluta. Sabemos que hay muchas verdades por el mundo, pero Él solamente nos da la verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? Bueno, es una verdad que se aplica a toda persona, de todo lugar, de toda época. Esa es la verdad absoluta. Y solamente la verdad que Dios ha declarado tiene esas características. Entonces Dios se presenta como ese Dios de verdad, ese Dios verdadero. Lo tenemos, por ejemplo, en Números 23, 19. Nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Él dice, yo no soy como ustedes, yo sí soy perfecto, santo, y yo no hay ninguna iniquidad en mí. Así es de que no les voy a mentir. Lo que yo les diga va a ser siempre esa verdad, verdad absoluta. Y cuando yo les prometa algo, no me voy a arrepentir, no voy a echarme para atrás, no voy a decir, no, siempre no, mejor no, no. Él lo va a ser fiel en todo lo que ha dicho. Ese último párrafo que dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá, es para que entendamos, Él dijo y no lo hará, pero claro que lo va a hacer. Habló y no lo cumplirá, claro que lo va a cumplir. Esa es la idea que da ese énfasis que se pone ahí. Juan 17, 17 también el Señor Jesús está hablándonos y nos dice en la oración que Él hace al Padre con sus seguidores, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Sabemos que la palabra santo significa apartado, diferente de, y bueno, cada vez que le creemos a Dios en su palabra, estamos siendo santificados, estamos siendo cada vez más apartados para Él, diferentes de la corriente del mundo, por tener la mente de Cristo, su pensamiento, ser obedientes a su palabra, y sabemos que su palabra es verdad, es la verdad absoluta. Podrán surgir otras verdades o medias verdades que el enemigo, sabemos, manipula, pero solamente hay una sola verdad absoluta y es la de Dios. Romanos 3:4. Pablo está hablando a los fariseos, a los seguidores de la ley, y cuando ellos dudan de esa ley, dice, bueno, Dios es injusto por su incredulidad, y Pablo aquí responde, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios dice, el apóstol Pablo dice, no, yo no soy injusto. Dios dice, yo soy veraz, todos los demás hombres son mentirosos. Y ahí vamos incluidos nosotros, porque en algún momento hemos dicho alguna mentira. Y se cita el Salmo 51, que está escrito para que Dios, cuando se cumpla todo lo que Él ha dicho, se justifica sus palabras que Él declaró. Y cuando alguien le quiera acusar de algo y lo juzgue en algo, dice, y venzas cuando seas juzgado. Él siempre va a salir victorioso porque la verdad está de su lado. Bueno, Israel es figura de la humanidad. Israel contempló la gloria de Dios. Israel escuchó las buenas noticias, lo que llamaríamos ahora el Evangelio. Israel sabía que la vida es temporal y que después, en ese paso, hay una eternidad.
Y algunos en Israel reconocían esas verdades y las aceptaban, pero la gran mayoría no lo hizo. Los despreciaron, dudaron de ella, cuestionaron la palabra de Dios. Vamos entonces a ver una panorámica de la humanidad donde vamos incluidos. Dios está mandando a Moisés que anuncie esas buenas noticias. Ese evangelio sería para nosotros. En Éxodo 3, 14 al 17, dice: dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto yo los he visitado y he visto lo que se les ha hecho en Egipto. Y he dicho que yo los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Bien, aquí está dando Dios, presentándose con su atributo. Yo soy el que soy el eterno, el que existe en sí mismo. Dice, bueno, te estoy enviando, Moisés, y les vas a decir a los hijos de Israel, vas a reunir a los ancianos y al pueblo, y les vas a decir que yo te he enviado, yo te envié, diles, Dios me envió a ustedes. Y también le dice Dios a Moisés, también les vas a decir que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo te he enviado, diles que soy ese Dios de pactos, el Dios que guarda los pactos, el Dios que hizo un pacto con Abraham y lo mantuvo con Isaac y lo confirmó con Jacob y se confirma también para toda la descendencia de Abraham, hablando en fe, la descendencia de la fe, ya lo vimos en ocasiones anteriores. Entonces, esa es la misma aplicación para nosotros. Dios nos ha encomendado este mismo mensaje, buenas noticias, díganle a la gente estas buenas noticias. Ustedes viven en esclavitud, yo he visto la aflicción, yo he visto el fin de ustedes si se mantienen así, pero sé que ustedes serán librados de esa esclavitud si aceptan mi palabra, la creen, la obedecen, la siguen. Yo los voy a sacar de esa aflicción de Egipto y los voy a llevar a una tierra donde hay otros pobladores, pero ellos serán eliminados porque no guardan mi palabra, porque son paganos, porque tienen otro tipo de prácticas. Pero es una tierra que fluye leche y miel. Bueno, si hay leche es porque hay vacas, si hay vacas es porque hay pastos, si hay pastos es porque hay tierras, si hay tierras es porque hay también agua. Tierra próspera es porque hay agua. Y si hay miel es porque hay abejas, si hay abejas hay flores, si hay flores también hay campos prósperos y si hay campos prósperos hay agua. Entonces es una tierra prometida. La tierra prometida es el símbolo de la vida eterna. Dios los iba a sacar de la esclavitud de Satanás a llevarlos a la vida eterna, a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es la vida eterna que el Señor Jesús ofrece. Moisés recibe una profecía que se les iba a compartir él a Aarón, a los ancianos y al pueblo. Les avisa Dios por medio de Moisés, ¿sabes qué? Vas a ir ante Faraón. Le vas a decir que yo mando que deje salir a mi pueblo. Él se va a endurecer en su corazón, pero yo voy a actuar con mano fuerte y el pueblo de Israel no va a salir con las manos vacías. Es una profecía en base a lo que Dios, que es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. Él lo ve en una sola mirada, él ve pasado, presente y futuro.
Nosotros digamos que tendríamos que estar volteando para acá y para acá, para ver todo el panorama. Él no, él ve todo en una sola mirada. Es lo que se conoce como la presciencia de Dios. Sé que hay alguna doctrina llamada la predestinación, que habla de aquellos que fueron predestinados para salvación desde antes, pero no. Más bien, la Biblia nos deja ver que Dios, en su presciencia, sabe quiénes van a responder al mensaje del Evangelio y a estos los ha predestinado para que cumplan un propósito que Él tiene para ellos. ¿Dónde lo vemos? En Romanos 8:29. Dice así: sabemos que a los que antes conoció, ¿ven? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa palabra primogénito no es como la usan los testigos de Jehová, que dicen que el Señor Jesús fue el primer ser creado por Dios, es el primogénito. No, primogénito se está queriendo decir aquí, es el que tiene la autoridad, la supremacía sobre todos y entre todos. Es el que está primero, antes que todos. Esa es la idea. Y bueno, cuando Moisés se va a presentar ante Faraón, sucede todo lo que Dios le anticipó. Éxodo 3, 19 al 22. Esta es la profecía que le da Dios. Dice: yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sin que una mano poderosa lo obligue, la mano de Dios. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto los dejará ir. También daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos, así despojarán a los egipcios. Todas estas palabras se cumplieron al pie de la letra. Dios sabía cómo iba a responder los egipcios y sabía cómo iban a responder a la orden dada por Dios, los israelitas también, pidiendo a sus patrones, expatrones que serían después, lo que quisieran. Y los egipcios, con el afán de que ya se fueran de ahí por tantas plagas que habían llegado, les daban lo que pedían. Así sucedió. Este es el panorama de Dios, la presencia de Dios. Y regresemos con Moisés. Bueno, Moisés recibe las palabras de Dios como verdaderas, como una verdad absoluta, no dudó de Dios, así lo parece al menos, y esas palabras las va a transmitir al pueblo también, y Moisés está animado porque ya ve la futura liberación de Israel. Él intentó 40 años antes liberar a Israel a su manera, a su modo, en su tiempo. No esperó el tiempo de Dios, ni la manera de Dios, ni el modo de Dios, pero no le salió, tuvo que huir. Ahora Dios lo envía con un plan específico y ahora va a transmitir ese mensaje al pueblo, a Aarón, a los ancianos y al pueblo. Consideremos que Aarón recibe estas palabras también como la verdad de Dios absoluta, sin dudar de él, al menos así lo parece, porque después vemos que fabrica un becerro de oro y está confiado Aarón en esa futura liberación. Consideremos a los ancianos, los jefes de las tribus, que también reciben esas palabras como la verdad de Dios, sin dudar de Dios, al menos así lo parecía. Estaban animados. ¿Por qué? Porque ya estaban percibiendo su futura liberación, la creían. Consideremos al pueblo también que recibió estas palabras como la verdad de Dios, también aparentemente no dudaron y tenían esa esperanza, la esperanza de la futura liberación. Vieron también tanto Aarón como los ancianos y como parte del pueblo, no todo el pueblo, eran demasiados, pero la parte del pueblo que vio esas señales seguramente la compartió con el resto y a fin de cuentas le dijeron: esto es lo que vimos,
estas son las palabras, y eso es lo que vimos que Dios estaba haciendo en Moisés. Vieron todos ellos las demostraciones de poder con las señales que Dios mostró a Moisés, y lo vemos en Éxodo 4, 28 al 31. Dice así: Entonces Moisés refirió a Aarón todas las palabras que el Señor lo enviaba a decir, y todas las señales que lo mandaba hacer, la lepra, la vara que se convierte en serpiente. Aarón relató todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés, y éste hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces el mensaje pasó a Aarón, a los ancianos y al pueblo. Y el pueblo, cuando escucha esas palabras, ve esas señales, aparentemente lo cree todo, y se anima, hasta adoraron a Dios, se inclinaron y se postraron y ahí adoraron a Dios. Le creyeron todo, aparentemente. Pero a Dios no se le puede engañar. Él conoce todos los corazones, Él pesa los corazones, dice en la Biblia. Y el Señor Jesús, Dios hecho carne, también conoce los corazones de la humanidad. Y Él sabe que cuando a la gente no le salen las cosas como quisiera, bueno, empiezan a cuestionar la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos? Tenemos el Evangelio de Marcos 4, 16 y 17. Aquí nos está hablando el Señor Jesús acerca de la parábola del sembrador, y se refiere a aquella semilla que cayó entre esas pedregales. Dice así: también los que son sembrados en pedregales son aquellos que, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, así como Aarón, así como los ancianos, así como el pueblo, animados, esperanzados, confiados, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan, o sea, abandonan. Esto es lo que sucede, lo que sucedió con Israel. La palabra de Dios no estaba arraigada en sus corazones, tal vez en su mente nada más, pero no en sus corazones. Por eso dice, no tiene raíz en sí, no está arraigada en el espíritu del hombre. Y por lo tanto dura poco, aquí dura poco, y viene la tribulación, la persecución, los problemas, por causa de haber confiado en esa palabra, y tropiezan, y se alejan, abandonan. Lo vemos en Éxodo 5, 20 y 21. Los capataces se presentan delante de Faraón. Faraón, cuando Moisés da esa instrucción a Faraón, esto es lo que dice Dios: deja ir a mi pueblo. Y Faraón se pone muy en su papel de que se creía Dios, y no, ¿por qué los voy a dejar salir? Es más, veo que andan de holgazanes. Ahora, de aquí en adelante, no le den al pueblo ya materia prima para hacer los ladrillos. Que ellos vayan y corten el pasto y sigan construyendo, y que no disminuya el número de ladrillos que deben de entregar. Y los capataces pues están inquietos porque pues tienen que ir a dar esas palabras a todo el pueblo, y el pueblo se les va a echar encima. Entonces dice que van saliendo, en Éxodo 5, 20 y 21. Los capataces, dice: cuando ellos salían del palacio de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos, y les dijeron: el Señor los mire y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y los de sus servidores, poniendo en sus manos la espada para que nos maten. ¿No? En otras palabras, por culpa de ustedes, ahora va a ser más duro el trabajo y va a ser más fácil que la gente muera. Empezaron a cuestionar la palabra de Dios. Ya se les había anunciado a los ancianos, al pueblo y a Aarón, y todos dijeron: qué bueno, ahora sí, por fin vamos a salir.
Pero cuando vienen los capataces con la nueva indicación, ¿saben qué? Ustedes van a ir a cortar el pasto y lo que encuentren, y no se disminuye el trabajo. Si terminan de trabajar, se van a cortar el pasto toda la noche, se regresan temprano en la mañana y a seguir su trabajo. Así es de que los capataces eran israelitas también. Es como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hitler toma a los judíos y dentro de los judíos nombra a algunos que sean capataces, y los vemos en los documentales como tenían su uniforme igual de prisionero, su estrella, identificándolo como judío, pero tenían una banda que los identificaba como capataces y les daba autoridad, y golpeaban a sus propios hermanos, y estos eran los capataces israelitas que tenían que ir a dar la noticia a sus hermanos israelitas. Bueno, pues no nos extrañe que el pueblo haya dudado, cuestionado la palabra de Dios. No nos extrañe que a Moisés le haya pasado lo mismo. Éxodo 5, 22 y 23. Dice así: entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahí está Moisés cuestionando. Dios, dijiste que ibas a librarlo, pero yo veo que lo que has provocado es más carga, más dolor, más afrenta al pueblo. Moisés pues le reclama a Dios: ¿por qué maltratas a este pueblo? Dios no lo estaba maltratando, eran los egipcios, era su propio pecado, pero los quería sacar de esa condición. Pero el pueblo cuestiona la palabra de Dios y empieza a dudar de esa palabra. Y todavía Moisés duda de ese llamado que Dios le había hecho. ¿Para qué me enviaste? Desde que fui, ya las cosas se empeoraron y él ha maltratado al pueblo. ¿Y qué has hecho tú, Dios? No has librado al pueblo. Tú dijiste, pero no has hecho nada. Vemos ahí en Moisés y en el pueblo, pues un reflejo de la panorámica que dijimos. En ocasiones somos igual, ¿verdad? Esto te dice la palabra de Dios. Mira qué bien. Y la voy a repetir, y la voy a poner ahí, y la voy a pegar, y la voy a creer. Y sí, voy a confesarla, declararla, y todo lo demás, decirla en mis palabras para que se hagan vida y se cumplan. No funciona así. Es creerle a Dios y esperar el tiempo de Dios. Ese es el asunto en esto de la fe. Dios es paciente. Dios se enoja y regaña a Moisés por ese reclamo. Vemos otro de los atributos de Dios. Es paciente, vuelve a exhortar a Moisés para que vaya a compartir al pueblo esa palabra de vida y esa palabra de esperanza. Éxodo 6, 6 al 8. Dice así: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión, yo el Señor. Dios está ahí garantizando nuevamente. Está dando su propio nombre, su propia palabra. Dice, levanté la mano, es lo que dice, alcé mi mano. Era una señal de que estaban jurando, como allá en Estados Unidos. Ponga su mano sobre la Biblia, levante su mano, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Pase, siéntese. Dios estaba jurando por él mismo y le está garantizando, ¿saben qué? Van a salir libres, van a ser libres de esa esclavitud y van a ver brazo extendido el mío, que como los libra con grandes actos justicieros. Voy a hacer justicia a tanta injusticia que han recibido.
los voy a hacer mi pueblo, yo voy a ser su Dios, y ustedes lo van a saber cuando ya no tengan que estar cargando con esa carga de ladrillos, de esclavitud, de trabajo, de todas las funciones que los egipcios nos pusieron a hacer. ¿Por qué? Porque soy el Dios que guarda los pactos. Así lo guardé con Abraham, con Isaac y con Jacob, que les daría la tierra a donde los voy a llevar. Y bueno, Dios ha prometido. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las simientes, todas las generaciones, las naciones de la tierra. Y bueno, sabemos que de Abraham viene la descendencia hasta la persona del Señor Jesús, y gracias al Señor Jesús hemos recibido esa bendición de esa promesa, de ese pacto hecho con Abraham y garantizado con Isaac y con Jacob. Bueno, ¿qué hace el pueblo en esta condición? Decide no escuchar a Dios, menos creerle a su palabra, y Éxodo 6:9 nos dice así: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Ellos, cuando reciben la orden de que no se les va a dar materia prima, ustedes la van a ir a conseguir, y hay de ustedes si no la terminan. ¿Por qué? Porque van a tener que recibir azotes. Y los hijos de Israel que estaban decaídos de ánimo, dice, por esa dura, ese apretón en su esclavitud que le estaban dando. Y Dios les dijo esas palabras: ¿saben qué? Van a ser mi pueblo, van a salir con mano fuerte, yo seré su Dios, voy a hacer justicia. Sí, bueno, ya no te creemos, Moisés, ya no le creemos a Dios, estaba diciendo el pueblo. Había decaimiento de ánimo y por esa dura esclavitud. Dios, paciente, no se enoja. Fíjense, en ninguna parte de este pasaje muestra molestia, enojo o alguna palabra dura. No, a Moisés le vuelve a enviar y ahora da una nueva orden a Moisés. Diles que se preparen porque ya van a salir. Éxodo 6:13 dice así: entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí está diciendo: ve y diles que se preparen, vayan preparando sus cositas. Y después ya les da la indicación de la Pascua, por la prisa, ¿saben qué? Nada más lo que tengan a la mano, no lleven nada más. Así es de que esta es la nueva instrucción de parte de Dios. Instrucción que debe haber dado ánimo al pueblo, a Aarón, a los ancianos, al pueblo. Pero no les dio mucho ánimo hasta que no vieron ya la mano de Dios actuando. Viene ese enfrentamiento entre los dioses, el que se creía Dios más bien, el faraón y el verdadero Dios, y Faraón queda humillado. Dios humilla a todos los dioses de Egipto, los va humillando uno por uno. Los israelitas pudieron comprobar ahí que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Y la pregunta es, ¿eso los convenció? Buena pregunta, ¿verdad? Vieron todo eso y se convencieron de que Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra. Y Faraón termina ahí humillado. Vienen las plagas en Egipto. Los israelitas ahí pudieron comprobar la fidelidad de Dios. ¿Eso los convenció? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la palabra, a ver si se convencieron. Vamos a ver qué es lo que vieron, presenciaron, fueron testigos, y vamos a ver su respuesta. Éxodo 8:31 dice: y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y apartó del faraón, de sus servidores y de su pueblo, la nube de moscas sin que quedara una sola. Está dando por entendido que en los israelitas, donde vivían, ni una sola mosca hubo, pero en faraón, sus servidores y su pueblo, moscas, plaga de moscas. Así es de que ahí está la mano de Dios librando a su pueblo. Eran testigos ellos. Éxodo 9:7. El faraón envió observadores, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel
no había muerto ni un solo animal, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Otra vez estamos viendo la plaga de muerte de ganado. Faraón manda observadores y le reportan de que, pues sí, en efecto, del ganado de los israelitas ni uno murió. Los israelitas pudieron ver eso. La mano de Dios era para que se convencieran. Éxodo 9:11. Y los magos no podían estar en presencia de Moisés por causa de las úlceras, porque los magos tenían úlceras, como todos los egipcios. Otra vez, no mencioné israelitas, ni un solo israelita padeció la plaga de úlceras, pero sí los magos y todos los egipcios. Éxodo 9:26. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Solamente allí, en todo Egipto, cayó granizo con fuego. Pero ahí en Gosén, donde habitaban, dice, no cayó un solo granizo. Otra vez vieron ese portento de parte de Dios. Éxodo 10:23. No se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Ahí la plaga de tinieblas. Dice que eran tan densas que casi se palpaban. No se podían ver, dice, ni unos a otros, no se movieron de ahí por 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz en todas sus moradas, en sus habitaciones. A ellos no llegó las tinieblas. Y está dando por sentado de que de día la luz del sol para ellos existía. De noche no había esas tinieblas densas, sino que había la luz de sus lámparas, era suficiente para alumbrar. Los egipcios, aunque encendieran lámparas, ni esas lámparas podían traspasar la densidad de las tinieblas. Se van sucediendo las plagas una tras otra hasta llegar a la muerte de los primogénitos egipcios, pero en las casas israelitas marcadas con la sangre del cordero no hubo muerte de primogénitos, ni de animales tampoco, porque también todo primogénito de animal estaba destinado a morir en esa plaga. Éxodo 12:29. Aconteció que a la medianoche el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra, y todo primogénito del ganado. Otra vez, si algo había quedado del ganado de los egipcios, o algo habían robado cuando vieron que los israelitas no murió ninguno de sus ganados y fueron y les quitaron, bueno, pues ahora, si eran primogénitos, esos parte del ganado iba a morir también. Todo eso vieron los israelitas. Dentro de las casas israelitas, seguramente se refugiaron aquellos que creyeron, quien le creyeron a Dios, creyeron en su palabra, confiaron que estarían a salvo en esas casas. Éxodo 12:38 nos dice así: también fue con ellos, cuando ya salieron, fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y sus ovejas y ganado en gran número. Fue con ellos en gran multitud toda clase de gente. Está dando por sentado que de los que no eran judíos, los que no eran israelitas, pero que temieron a Dios, creyeron la palabra de Moisés y dijeron, no, mejor aquí nos resguardamos en su casa y nos vamos con ustedes. En el Cordero de la Pascua se anuncia una profecía que se cumple en el Señor Jesús, dada 1450 años antes de su nacimiento. Esa profecía se cumple al pie de la letra. Éxodo 12:46. Dice, será comida en una casa. Está hablando de la carne del cordero. No llevarás de aquella carne fuera de la casa, tampoco quebrarán ninguno de sus huesos. Hueso de él no sería quebrado, decía la profecía, esta profecía, y se cumple en el Señor Jesús. Cuando los crucificados estaban agonizando y ya era tiempo de retirarse, lo que hacían los romanos era les quebraban las rodillas y entonces no había forma de que soportaran su peso y morían más rápido. Cuando van al Señor Jesús, van a los ladrones y se las quiebran porque no habían muerto, pero cuando van al Señor Jesús, lo ven y comprueban que había muerto,
dice, ya no hubo necesidad de quebrar sus rodillas. Y se cumple esta profecía, hueso de él no sería quebrado. Por el momento, aquí vamos a dejar. El tiempo ya nos comió y aquí vamos a dejarle. Queremos hacer ese énfasis, como es fácil cuestionar la palabra de Dios. Desde Adán, como dijimos, desde Adán y Eva que la cuestionaron, toda la humanidad la ha ido cuestionando. La cuestionó el pueblo de Israel, muy animados al principio, esperanzados, confiados, felices. Aarón, los ancianos, el pueblo, Moisés. Pero cuando viene lo duro, el ánimo se viene abajo. Ya no le creen, cuestionan la palabra de Dios y dicen, no, estamos peor ahora. Estas palabras han sido a veces dichas por gente que le ha escuchado el Evangelio, ha dicho que lo cree, que hace su entrega de vida, y cuando las cosas no salen como quieren, sus palabras han sido, antes, cuando no era cristiano, me iba mejor que ahora. Así es que mejor me regreso. Y se cuestionó la palabra de Dios, no se creyó, y aparentemente se había creído, pero al final se ve que no se creyó realmente, y entonces se vuelven atrás. Y bueno, fue solamente como la parábola del sembrador que dijo el Señor Jesús, no había raíz espiritual en la palabra, solamente estaba aquí en la mente, era un conocimiento y hasta ahí llegaba, no había más. Entonces, pues la palabra no prospera y el ánimo se viene abajo, la fe se viene abajo y así somos, así actuamos la humanidad. Por eso tenemos que estar atentos. Ellos son un reflejo de lo que nosotros somos o viceversa. Somos un reflejo de lo ellos se reflejan en nosotros porque así somos también nosotros. Y es algo que tenemos que estar cuidando, no cuestionar la palabra de Dios, no cuestionarla en el sentido de la duda. Podemos cuestionarla, vamos a llamarle así, en el sentido de, bueno, esta palabra es para mí en este momento, es para que se aplique de esta manera, como estoy pensando. Señor, dame la sabiduría. O para que no caigamos en esa doctrina de que decláralo, confiésalo y se cumple. No, no es así. Si Dios dice que no, no va a suceder. Por eso esa es la palabra que decimos, vamos a cuestionar, pero en el sentido de, voy a ver si Dios está afirmando esa palabra para mí en este momento, para que se cumpla. Si me va a sanar, ok. O si no es para mí, entonces está bien, Señor, si no quieres sanarme, no tengo problema tampoco. Yo sé que voy a tu presencia en todo caso. Así es de que no tengo problema. Pero los que están cuestionando y dudando de que, ahí está, Dios dice esto y a ver dónde está, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo cumple? ¿Por qué no sanó? ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué no sucedió lo otro? Vienen los cuestionamientos y ahí es donde viene la duda y es donde se cae el ánimo y la fe. Cuidemos todo eso. Todavía no hemos terminado todo el estudio. Vamos a la semana que entra a seguir adelante, que tampoco vamos a terminar, pero vamos a estar viendo cómo es fácil cuestionar a Dios. Humanamente hablando, todos lo hacemos, pero que debemos cuidar esa parte. Debemos afianzar, enraizar en nuestro espíritu esa fe, para que esa raíz que va hacia abajo y profundiza, después florezca hacia arriba y dé frutos. Hasta aquí dejamos. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima semana. Y pues vamos a terminar viendo un video. En este video es parte de una película titulada A Prueba de Fuego, pero esta parte nos deja ver que mucha gente, precisamente, Dios quiere demostrar su amor hacia las personas, hacia ti, hacia mí. Pero si continuamente lo estamos rechazando, ¿cómo va a poder Él demostrar ese amor? Él quiere demostrarlo y
y puede hacerlo, pero si lo estamos rechazando, si no le creemos a Él, si creemos solamente a la religión y no a la palabra de Dios, porque ¿cuál de todas las religiones es la buena? Todas las religiones dicen ser la única. Todas las religiones dicen ser el único camino a Dios. Y todas las religiones dicen que todas las demás están mal. ¿A quién le vamos a creer? El Señor Jesús no es una religión, lo hemos dicho una y otra vez. Es una persona, es una relación. Y Él ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Nunca habló de religión Él. Así es de que vamos a ver esta parte de la película donde se nos presenta esa verdad. Dios quiere demostrar su amor, pero si la gente lo está rechazando por hacer las cosas a su modo, a su manera, pues ¿cómo va a poder expresar Dios ese amor? ¿Cómo la gente va a poder percibir ese amor si lo está rechazando? Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Papá, si vas a decirme que necesito a Jesús, no lo hagas. No necesito una muleta para ir por la vida. Hijo, Jesús es mucho más que una muleta. Será la parte más significativa de tu vida. ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿La parte más significativa? ¿Cómo es eso? Cuando me di cuenta de quién era yo y quién era Él, descubrí mi necesidad de Él. Necesitaba su perdón y salvación. Mira, no entiendo eso. ¿Por qué necesito salvación? ¿Me arrojarán al infierno? ¿Por qué? ¿Por divorciarme? No, porque violaste sus estándares. ¿Cuál? ¿No matarás? Oye, yo ayudo a la gente, soy buena persona. Según tú. Pero Dios no juzga basado en tus estándares. Él usa los suyos. ¿Y cuáles son? Bueno, la verdad, Bien. el amor, ¿Soy honesto? la fidelidad. Yo me preocupo por la gente, soy todo eso. A veces. Dime, hijo, ¿amas a Dios, quien te dio la vida? Sus estándares son tan altos que considera el odio como asesinato y la lujuria como adulterio. Espera, ¿y qué me dices del bien que he hecho? Hijo, salvar a alguien en un incendio no te hace mejor para Dios. Has violado sus mandamientos y un día tendrás que responder por eso. Caleb, si te preguntara por qué estás tan frustrado con Catherine, ¿qué me dirías? Es terca. Me lo hace todo difícil, siempre. Es malagradecida. Siempre está dominando y manipulando por algo. ¿Has agradecido los últimos 20 días? ¡No! Y yo creía que después de lavar el auto, cambiar el aceite, lavar los platos, limpiar la casa, podría demostrarme un poco de gratitud. Pero no lo hace. Cuando vuelvo a casa, me hace sentir como un enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Eso me molesta mucho. Papá, en las últimas semanas me he inclinado ante ella. He tratado de demostrarle que todavía me interesa mi familia. Le compré flores que tiró a la basura. He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero anoche se acabó. Preparé la cena, hice lo que pude para demostrarle que la quiero y que la valoro mucho. Y ella me escupió en la cara, y eso es una falta de respeto. Ella no merece esto, papá. No lo haré más. ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre, todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. Eso es precisamente lo que no hago. ¿Seguro? No. Ahora creo comprenderlo. Acabas de preguntarme, ¿cómo puedo mostrarle amor una y otra vez a alguien que siempre me rechaza? La respuesta es, no puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Yo no pude amar a tu madre hasta que no entendí qué era el amor. Y no se trata de una recompensa. Yo tomé la decisión de amar a tu madre
lo mereciera o no. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas, aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida. Ahí fue cuando comencé a amar a tu madre. Hijo, no puedo resolver esto. Es entre tú y el Señor. Pero te amo demasiado como para no ser sincero. ¿No ves que necesitas su amor? ¿No ves que necesitas su perdón?